Buenas tardes, bienvenidos un jueves más al Club del Trader de Aston Dealers. Como corresponde a los jueves, pues hoy masterclass, y como corresponde a su vez a los primeros jueves de cada mes, nos dedicamos al observatorio de mercados, que como sabéis lo dedicamos a centrarnos en aquellos activos que consideramos que pueden tener mayor proyección de trading e inversión de cara al próximo mes de enero, que la verdad es que ya está bastante avanzado porque estamos a día 10, pero como sabéis todos, pues por las cuestiones de las fiestas y demás, pues lo hacemos un poco más tarde, como suele pasar durante cada mes de enero de cada año, como es lógico. Por lo tanto, daros la bienvenida a todos, a los clientes, a los amigos, a los conocidos y a los nuevos que se van incorporando en estas sesiones y en la formación también de Aston Dealers. Comentaros también como novedades de cara a la semana que viene, que tendremos en el Club del Trader los martes y en la masterclass del jueves de la semana que viene, siempre a la misma hora, a las 6:30, estará con nosotros de nuevo Josep Cudina. Si os acordáis, su último masterclass sobre Velasquez Kinashi, pues esta semana vendrá el martes al consultorio sobre mercados financieros, sobre acciones, sobre commodities, sobre índices, sobre pares de Forex, y el jueves una masterclass sobre Fibonacci, que es uno de los indicadores pues más utilizados, más discutidos por otro lado y de los que más se habla. Y entonces pues Josep Cudina, repito, el jueves a las 6:30 de la masterclass se dedicará a Fibonacci, y el martes al consultorio habitual nuestro de los martes también a las 6:30. Bueno, como observatorio de mercados, como el que hacemos cada mes, pues vamos a ir siguiendo el orden habitual que utilizamos aquí en Aston Dealers, empezando por una panorámica general, basado evidentemente en las noticias de las webs financieras, pues las que normalmente nos solemos basar también para nuestras noticias y parte de nuestros análisis que vamos publicando en el Telegram. Y posteriormente pues repasaremos los índices norteamericanos, por supuesto, que siguen estando, como es lógico, como ocurrió el mes pasado, en periodo de distribución. En el DAX, que parece que tiene un repunte alcista importante, que necesita los 11.000 puntos para prolongarse durante ese mes de enero. Ahora veremos la situación. El oro, que está correlacionado de manera inversa con el SP500, al estar el SP500 pues, en distribución, el oro lógicamente está en tendencia alcista, aunque con algunos días de recorte, como es lógico, igual como el SP500 presenta algunos días de repunte alcista. Y también, por supuesto, la cuestión relacionada con el eurodólar y el índice dólar. Como es habitual, pues vamos a repasar, por supuesto, también el índice dólar, que como sabemos es uno de los mejores momentums que tenemos para compararlo con el eurodólar. Ya sabéis que la correlación inversa que existe también entre el índice dólar y el eurodólar. El índice dólar representa, es un activo financiero, no es un par de monedas, es el dólar norteamericano contra una cesta de monedas, solo que en esa cesta, pues en un 57% el peso, la ponderación del euro, pues es muy grande, y eso, unido al diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y la eurozona, pues hace que, repito, que ese índice dólar nos sirva muy bien como momentum, como indicador de cuánto puede subir, pues, cuánto puede bajar o qué recorrido tiene al alza o a la baja el eurodólar, pues que está en una situación realmente muy interesante. En cuanto, bueno, a los inicios, pues aquí en la primera diapositiva, normalmente como hacemos siempre, pues para un poco el panorama general. De nuevo, tenemos que hablar de los tipos de interés, aunque en este caso sí que hay un cambio de rumbo muy clave en este 2019. Realmente es la noticia más importante por cuanto es la que tiene más impacto en los mercados, y es la noticia realmente que cambia absolutamente con respecto al año anterior. Y es que se prevé o se vislumbra, no sabemos, por eso está puesto en interrogantes, si un final de subida de tipos de interés o un alejamiento de la curva de tipos de interés de 2 a 10 años, que era una de las cuestiones que más preocupaba. Cuando en las curvas de tipos de interés los intereses de los bonos a 2 años y a 10 años tienden a converger, pues es una señal inequívoca de recesión. Con este parón en la subida de tipos de interés, algunos dicen que incluso podría llegarse a una rebaja de tipos de interés. Eso ya es para los más, quizás para los analistas más osados, pero lo que parece claro por el momento
el consenso de analistas que se va fraguando a lo largo del mes, ahora mismo, cada vez hay más partidarios de que de momento no se van a subir tipos de interés el próximo trimestre y probablemente no se suban en todo el 2019, entre otras cosas porque sabemos que la inflación pues, no acaba de repuntar. Y luego también noticias de hace poco de Goldman Sachs, los analistas de Goldman Sachs han rebajado sus previsiones de rendimientos de los bonos 10 years, muchos Treasury y corporate de investment grade, es decir, una rebaja en las previsiones de la rentabilidad de esos instrumentos financieros de renta fija, pues evidentemente va por ahí, por la senda de la no subida de tipos y quién sabe si de la rebaja, pero esto ya es muy a largo plazo, que evidentemente lo seguiremos comentando pues en las diferentes sesiones que vendrán a lo largo de este mes y de este año y los diferentes observatorios de mercados. El cambio de rumbo clave en el 2019 pues pasa por la cuestión de la subida de tipos de interés. Es decir, una de las cosas que se sospecha es que puede haber un final de subida de tipos de interés, es decir, que los tipos de interés no continúen subiendo. Otra posibilidad vendría por una probable rebaja de tipos de interés, según algunos analistas, de banca internacional, de banca norteamericana. En eso no hay consenso, pero bueno, podría ser. Y sobre todo también interesante si se produce el alejamiento de la curva de tipos de interés en la curva de 2 años y 10 años. Alguna vez hemos hablado de esta cuestión. La curva de tipos de interés, cuando los tipos de interés suben mucho, como lo estaban haciendo durante los últimos trimestres, hay un momento en que la curva de tipos de interés de los bonos a 2 años y a 10 años tienden a converger. Cuando eso sucede, el problema es que se aproxima una recesión. Si ahora se ha puesto el freno a la subida de tipos de interés, es muy probable que esa convergencia a la que se parecía que se iba a llegar en breve en la curva de 2 años a 10 años, pues esa curva desaparezca. Es decir, esa convergencia, esa posibilidad de convergencia desaparezca. Si eso es así, pues entonces tendremos menos posibilidades de recesión, que es otro de los fantasmas que planean un poco en los mercados de cara a este 2019 del que hablaremos después. Y luego Goldman Sachs, noticias de hace una semana, pues que ha rebajado en bastantes puntos básicos los rendimientos de algunos bonos corporativos a 10 años y bonos Treasury a 10 años norteamericanos. Esta rebaja, bueno, tiene que ver con la previsión de que lo que estamos hablando, esa subida de tipos de interés o bien se va a ralentizar mucho o bien se va a detener. Hay incluso, repito, quien dice que en el 2019 puede no haber subida y los más atrevidos incluso hablan de una posible rebaja. Eso todavía no lo sabemos, pero sí que es la clave del Observatorio de Mercados de este mes de enero y probablemente de gran parte de todo el 2019. Uno de los primeros cambios lo tenemos en el petróleo. En el mercado de petróleo lleva una subida importante. Además, ahora veremos que han coincidido, ha sido un poco la tormenta perfecta en el Brent, porque nos ha coincidido pues la tendencia alcista en el petróleo, la rebaja en las reservas semanales de crudo de esta semana, que ha sido mayor de lo esperado, un montón de millones de barriles de petróleo menos acumulados, de menos, entre la semana pasada y esta semana, lo que le ha dado más potencia a la tendencia del petróleo, que ahora veremos, y además, para terminar de culminar esa tormenta perfecta de cara a la tendencia alcista del barril, pues nos hemos encontrado con un dólar en bajada. Entonces eso lo hemos comentado aquí muchas veces por cuestiones de correlación y una cuestión clave del mercado. La divisa, el billete verde, el dólar norteamericano, es la divisa de compra internacional en el mercado del petróleo. Por lo tanto, un dólar fuerte, un dólar alcista, normalmente suele, vamos a decir, sujetar los precios del petróleo. Es decir, cuando coincide una tendencia alcista en petróleo con un dólar caro, digamos que la tendencia alcista es menos alcista, por decirlo de alguna manera. Tiene menos fuerza, tiene menos momentum. Al contrario, lo que ha pasado durante estos días es que ha coincidido la tendencia alcista en el petróleo, ha coincidido además con bajada en las reservas de crudo y además a eso hay que añadirle pues un petróleo en bajada. Entonces eso lo que ha hecho ha sido disparar el momentum de la tendencia
y con una subida pues bastante espectacular en pocas sesiones. De todas formas, como se estaban comentando ya esta tarde en algunas webs financieras habituales, pues para los muy alcistas o muy alcistas, muy optimistas, se está rebajando ese optimismo o esa euforia. A ver, esperar un momento. Bueno, perdonad por la interrupción, pero los que conocéis la casa, sabéis que a veces hay llamadas de clientes que acuden en presencial, no solo online. Retomamos de nuevo el hilo de la explicación que estábamos con el crudo, con la tendencia alcista. Una de las cosas que tenéis aquí en la diapositiva es la cuestión del IPC negativo de China, que se ha publicado hoy también y que implica evidentemente una bajada en la demanda. Es decir, todo eso pues lo que hace es que la tendencia alcista puede seguir todavía durante algunas sesiones, es decir, es algo que no se descarta, pero a medio plazo, ni siquiera a largo plazo, a medio plazo en principio, porque hay que seguir los mercados, evidentemente, el consenso da que tampoco debería de ser una subida que fuera más allá de los 62, 63 dólares el barril, recuperando un poco la bajada en la demanda que hubo en el mes de noviembre, que ahora veremos directamente en el gráfico. La cuestión de que esta cuestión también es importante en el petróleo, el mercado ha asumido las sanciones a Irán. Si os acordáis, durante el último trimestre del año 2018 estábamos siempre con la cuestión de las sanciones a Irán, mientras las manos fuertes no han conocido el monto, el total de las sanciones a Irán, pues la cuestión pasaba porque estaban comprando petróleo a cualquier precio para aumentar sus reservas estratégicas. Y ahora eso, pues afortunadamente eso ya no sucede. Las sanciones a Irán son públicas, son importantes, pero no tanto como se esperaba, con lo cual el mercado, digamos, que tiende a tranquilizarse. Es otra de las razones por las cuales los especialistas, los analistas especialistas en hidrocarburos, en esta commodity, por eso llaman un poco a retener, aunque no haya excesiva euforia en lo que se refiere a las posibles tendencias alcistas. En cuanto a probablemente poder recuperar los precios de noviembre, bueno, esto es un poco la cuestión. Como tenéis aquí, bueno, este canal de aquí es el canal alcista que tuvimos durante la compra masiva cuando se desconocían las sanciones a Irán, este canal alcista de aquí, y este canal bajista que tenemos aquí fue una vez llegado al pico, una vez que las manos fuertes conocían el monto de las sanciones a Irán, pues este canal bajista se activó y ahora nos encontramos pues en la activación, aunque hoy, ahora lo veremos, hoy sí que ha vuelto, porque este es el chart de ayer, ha vuelto a activarse de nuevo. Bueno, digamos que hay quien lo ve como una vuelta en V, suelo redondeado o una mezcla, si se puede, o si es muy académico eso, entre suelo redondeado y vuelta en V. La cuestión es que en principio, aplicando el análisis técnico clásico, pues lo que tenemos es que las proyecciones lo que este es el diario, lo que nos dan son resistencias a 61,50, 63 y 65 dólares el barril. Bueno, perdón, esta será la última interrupción. No recuerdo, hace tiempo que no recuerdo un observatorio con tantas interrupciones, lo cual, bueno, pues disculpas. Lo que decíamos, la proyección de este posible suelo redondeado o vuelta en V, como le queramos llamar, pues presenta las resistencias en 61, 63 y 65 dólares, respectivamente. Si os fijáis, esto aproximadamente hasta los 65 nos daría 2/3 de la vela de la pérdida de la gran bajada, de la segunda gran bajada que hubo durante el mes de noviembre. Bueno, pues lógicamente el mercado, ya veis que el MACD se presenta con una directriz alcista y en principio, pues repetimos, el análisis técnico puro y duro, pues esas son las
proyecciones que nos presenta el mercado. En cuanto al día de hoy, para que lo podamos ver en directo, porque hoy las señales nos daban. Bueno, tenemos además aquí los... vamos cambiando de osciladores. En cuanto a volúmenes, tenemos el poder de los osos y los toros, el Bears Power y el Bulls Power. Y tenemos aquí, pues, como podéis ver, en el 61.45, es decir, tendríamos la resistencia por aquí aproximadamente, ¿de acuerdo? Y vamos, el mercado bastante parado. Sí que es cierto que en semana, de cara al cierre de mañana de viernes, va a ser el primer test para esa tendencia alcista si realmente traspasa esta resistencia, que es el último tercio de esta vela que comentábamos en semana, y entonces aquí sí que entre los 62 a los 65 dólares barril, que evidentemente es una horquilla enorme, que tendremos que ir controlando sesión a sesión, ¿de acuerdo? Pues aquí es donde se vería realmente si esta subida toma momentum. Si nos fijamos en la fuerza del mercado, vemos que los bajistas están por debajo de la línea de cero, los alcistas están por debajo de la línea de cero, es decir, que aquí hay divergencia entre bajistas y alcistas, es decir, no hay alcistas y la mayoría son bajistas, con lo cual ahora mismo, tocando ya la vela de cierre de semana, que se producirá evidentemente mañana viernes, en cuanto a profundidad de mercado, en cuanto a opciones y en cuanto a futuros, están ganando los cortos sobre los largos, ¿eh? Con lo cual, digamos que ese toque de atención que os comentaba al inicio, que se podía leer en algunas páginas web sobre bueno, pues que no haya euforia sobre esta tendencia alcista, pues parece que se está cumpliendo. Seguimos.